El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Los sentidos se agudizan. El ritmo cardíaco aumenta lentamente. Los objetos a nuestro alrededor parecen cobrar vida. Ruidos extraños hacen pensar que algo no anda bien. El mundo paranormal se apodera de la radio. ¿Estás preparado? Las puertas hacia lo desconocido se abren. Comienza el cartel paranormal de la Mega. Que iba a caer sobre Londres, muy pronto se iba a esparcir sobre Alemania, y eso le iba a traer más problemas que beneficios en la guerra. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar esta noche en este cartel paranormal de la Mega. Si ustedes quieren opinar, si se quieren conectar con nosotros, decirnos lo que piensan, o si simplemente tienen una historia adicional acerca de Hitler y de todos los nazis, si hay algún dato que quieran aportar, pues lo pueden hacer ya mismo con numeral cartel nazi. De esa forma se conectan con nosotros a través de Twitter, ya mismo numeral cartel nazi, ahí los vamos a empezar a leer. Hoy vamos a tener un par de invitados que conocen muchísimo del tema, y además los vamos a oír a ustedes, y por supuesto una cantidad de datos no solamente curiosos, sino algunos esotéricos, otros simplemente curiosidades que sucedieron en esa época de la Segunda Guerra Mundial, que fue marcada por los nazis y por su sed. Cuando la guerra se tomó a toda Europa, básicamente, donde estuvieron involucrados no solamente los alemanes, sino prácticamente todos los países de Europa, haciéndole algunos frente a los nazis y otros en alianza con ellos. Pues de una vez les voy a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Son las 9 de la noche, 9, en este cartel paranormal de la Mega, hoy dedicado a los nazis. Pues quiero darle la bienvenida hoy a un amigo que dicen por ahí que uno debe rodearse de las personas que conocen lo que a uno le interesa. Y precisamente quise buscar a este personaje que les voy a presentar dentro de un momento, porque ha sido uno de mis compañeros de viaje cuando incluso estuvimos visitando estos sitios que fueron marcados por la Segunda Guerra Mundial. Y el momento en que viajamos juntos a estos lugares, pues precisamente era mi guía cuando me empezaba a decir las cosas que sucedían en cada uno de los sitios donde estábamos. Y por eso, digamos que puedo dar fe del conocimiento acerca de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, de Andrés Marroquín. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Brandy, para ti, para toda la gente que hasta ahora está conectada con nosotros en el cartel de la Mega. Andrés, ponte en la cámara, porfa, que no te vemos ahí. Ahí está poniendo la cámara. Vamos a ver. Creo que tienes la cámara contraria. Sí, no sé. Yo creo que así se va a ver mejor. Vamos a ver. A ver si ahí te vemos. Está organizando la cámara, Andrés. Listo. Bueno, breve. Ahora sí, perfecto. Por ahí más o menos te vemos. Listo. Bueno, pues Andrés, buenas noches, bienvenido esta noche al cartel paranormal de la Mega, pero venga, es que la afición, antes de arrancar como para contarles quién es Andrés Marroquín, como para que ustedes tengan un poquito de datos y sepan quién les está hablando, de dónde nace la afición de Andrés Marroquín por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es que siempre que hablamos terminamos hablando del mismo tema. Bueno, yo creo que todo parte de la niñez. Alguna vez vi un dibujo animado en el cual las tropas alemanas llegaban y acababan con todo, con una población, y el personaje principal era una niña, y lo que más recuerdo eran las botas militares que pasaban y golpeaban el suelo, y pues ahí se le acabó, pues digamos que la vida de esta niña, porque obviamente era judía y obviamente cambió todo su mundo. Bueno, de ahí para allá se me quedó en la cabeza, y digamos que somos un poquito afortunados en esta generación, porque poco lo sabemos, pero al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, tanto las personas que habían sufrido en la guerra como víctimas, como victimarios, trataron de pasar por encima de este suceso y hacer como que no había pasado. Entonces, durante cerca de 40 años hubo mucho silencio de los gobiernos,
de las autoridades, de las personas involucradas de pronto también, que estuvieron, por ejemplo, sufriendo en los campos de concentración, se sentían culpables de haber estado allí y de haber sobrevivido, porque los hicieron sentir culpables. Después de esto, digamos que hubo un renacimiento de todo el conocimiento que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, pues con todas las cosas que ocurrieron que son inenarrables. Entonces, digamos que somos un poquito afortunados porque se empezó a liberar mucha información. De hecho, han desclasificado documentos que nos permiten estudiar cada vez más todo este acontecimiento tan grandioso que hubo en el siglo XX y que pues hasta nuestros días ha dejado huellas muy profundas. Bueno, pues entonces empecemos de una vez y hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que es necesario empezar hablando de Adolf Hitler, porque definitivamente por ahí fue que empezó todo. Por supuesto, vamos a empezar hablando de Adolf Hitler. En este momentico no puedo ver las fotos, así que me vas contando cuando las vas sí, ahí estamos en la primera, colocando. Que es Hitler bebé. Bueno, sí. Hitler nace en el año 1889. Exactamente un 20 de abril. Él nace, su papá es una persona bastante severa, su mamá es un amor con él y él toda la vida pues adorará a su mamá. Y él nace en una época donde el pensamiento acerca de las ideas de lo que se estaba viviendo en Europa se replantea. Entonces empieza a haber una corriente de gente que empieza a migrar hacia el ocultismo. Entonces ahí se gesta el partido nazi y también ahí es donde crece Adolfo Hitler. Él crece con ese pensamiento que se va enquistando en la gente y no solamente en Alemania. Recordemos también que él no nace en Alemania, sino nace en la frontera con Alemania, en Baviera. Él es austriaco prácticamente de nacimiento, pero sí es angloparlante porque pues digamos que en toda la zona hablaban en alemán. Él empieza a permearse de ese tipo de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es? Bueno, un pensamiento contrario a lo que se venía pensando hasta el momento. Son ideas que refutan el materialismo. Ya ellos quieren devolverse a lo natural, digamos que a la esencia de los alemanes, a los ritos paganos. Empiezan a hacer a un lado la idea del cristianismo y empiezan a buscar, digamos que sus orígenes. Entonces, para ello, así como resumiendo, les interesaba más que volvieran, por ejemplo, los cultos de las brujas, que tener religiones como el cristianismo o como el judaísmo, que eran las más grandes en la época, sobre todo pues dentro de Alemania. Pero digamos que el antisemitismo y también esa corriente de pensamiento en la que había un hombre superior que era blanco, que era de ojos azules, que era rubio y que tenía mucha más estatura que los demás y que era una raza pura, empieza a meterse en la cabeza de algunas personas como Adolf Hitler, sí. Y empieza a calar. Y digamos ese es el origen real del mito del nazismo, del hombre ario y de una raza superior. Y además empiezan también pues a ver allí los malos, un malo común. El malo común es el judío. Es el que viene a contaminar la raza pura según esta creencia, y pues también empiezan ellos a pensar en que el judío es un problema desde allí, y estamos hablando de finales del siglo XIX. Ya para el siglo XX podemos pasar a la segunda fotografía, donde vamos a ver que Adolf Hitler intenta ser pintor. Ajá. Y se va a Viena, Austria, a presentar unos exámenes porque él quiere ser pintor y quiere entrar a la escuela. No le va muy bien con eso porque no tenía suficiente talento, pero encuentra unos panfletos que llaman los panfletos Ostara y empieza a leerlos, y estos empiezan a hablar acerca de los mitos nórdicos, acerca de los caballeros teutones, y él empieza a soñar con estos mitos, con creerse caballero, con empezar a pensar que él es una persona que tiene como un destino diferente, ¿sí? En ese momento no era nadie, vivía de pintar acuarelas y de lo que le dieran y de unos ahorros que tenía por allí alguna herencia, pero durante todo ese tiempo él estaba maquinando otras cosas. Ahora podemos pasar a la siguiente fotografía para mostrarles que durante mucho tiempo se hacía fuera de este palacio, que era el palacio de Hofburg,
en Viena, donde se guardaba una reliquia. Cuenta la historia, vamos a contar esta historia así pequeñita por aquí y más adelante la retomamos, que en una tarde le estaba pintando y el cielo se nubló, empezó a ponerse muy gris. ¿Qué hace Adolf Hitler si no tenía un lugar a donde ir? Porque llegaba solamente en las noches a pagar un sitio para poder quedarse en algún lado y en muchas ocasiones no tenía dónde dormir. Pues decide entrar al museo y se queda absolutamente extasiado con algo que ve. Y es la lanza de Longino, que es la próxima fotografía, la fotografía número 4, y que más adelante les vamos a contar un poquitico más acerca de esta lanza y de lo que representa para Hitler y de lo que llega a ser Hitler para obtenerla en un futuro. En ese momento estamos hablando de que Hitler es... Los oyentes a esta hora que quieren ver las imágenes se pueden conectar con @elcarteldelamega, @elcarteldelamega en Instagram, y ahí no solamente van a poder oír la historia que nos está contando a esta hora Andrés Marroquín, sino que además van a poder ver las imágenes, que son unas imágenes de archivo muy interesantes, que ustedes van a poder disfrutar simplemente conectándose allí a la transmisión en vivo, @elcarteldelamega. De esa forma se pueden conectar. Vemos entonces la lanza de Longinos en ese momento en la fotografía. Sí, vamos a contar un poquitico acerca de la lanza de Longinos y quién era Longinos. Longinos se supone que era un soldado romano que ya era muy mayor, tenía cataratas y Poncio Pilatos lo había degradado porque no era un soldado que le sirviera para pelear, era un soldado que, pues digamos que no le servía como podría servir a alguien más joven. Entonces lo degrada y le dan una simple tarea y es verificar que las ejecuciones en el monte, casi me escapa en ese momento el nombre del monte donde la crucifixión. Bueno, pero él está encargado de velar que la crucifixión se lleve a cabo sin ningún problema. No solamente la de Jesús, la de todas las que habían en esa época. Pues él pues lo consideró y aceptó el trabajo porque no tenía nada más que hacer, no tenía otra cosa, se estaba quedando ciego. Era... en resumidas cuentas, una persona bien del común, y resulta que pues le toca la crucifixión de Cristo. Él tiene que ver si Cristo ya murió, Jesús ya murió o no, y toma su lanza y lo chuza en un costado, en la costilla. Y resulta que cuando hace la punción, pues se desprende sangre y aguasangre y le cae por el intermedio de la lanza y le cae a los ojos, e inmediatamente este hombre queda curado de sus cataratas y empieza a ver. Él se convierte en santo con el tiempo, y la lanza empieza a pasar de emperador romano en emperador romano, y así durante muchísimos años. Esta es una reliquia pues que tiene más de 2000 años, que ha sido muy buscada, de la cual hay, digamos, mucha información. Pero Carlomagno es tal vez el militar que más tiempo la tuvo y que se supone que tuvo grandes batallas y siempre que la usaba era un vencedor. Esto lo vamos a ver pues mucho más adelante, qué pasa con Hitler, qué pasa con esta reliquia, y que no es la única de las reliquias que estuvo buscando, ¿no? Realmente. Podemos pasar a la fotografía número 5. Sí. Aquí vamos a contarles que Hitler no se inventó el partido nazi, él no se inventó el antisemitismo, tampoco siquiera se inventó el símbolo nazi, que es la esvástica. Muchas cosas que ya estaban y que él simplemente llegó a apoderarse de ellas. Era el dominio de los símbolos era muy importante para Hitler y para todo el séquito nazi. Ellos se apoderaban de todos los símbolos posibles para hacerse más fuertes. Entonces hay una preguntita que les voy a dejar rodando desde ahora para que la tengamos pendiente más adelante, y es si realmente todas estas reliquias que ellos estuvieron buscando, las buscaban para que los hicieran más fuertes, o las buscaban para anularlas porque finalmente eran reliquias que pertenecían a otras religiones. Eso quiero que lo pensemos muy bien porque vale la pena. La foto número 5 que estamos viendo en este momento es el señor Rudolf von Svotendorf. Él es el creador de la Sociedad Thule. Esta sociedad de ocultistas
se erige en 1919 y está vigente más o menos hasta 1930. Hitler nunca hizo parte de ella, pero esta sociedad y esta clase de pensamiento sentó las bases del nazismo, sentó las bases del antisemitismo y sentó las bases de una búsqueda de cosas pues, que a uno hoy en día le parecen increíbles. Ellos decían que Thule era la capital de una población que no se sabe dónde queda, si cerca de Islandia, bueno, o en otros lugares. Hay gran cantidad de teorías acerca de dónde quedaba, pero lo importante es que ellos dicen que esa era la capital de esa raza superior, que de allí viene, y durante mucho tiempo pues se la pasan buscando todo lo que pueda apoyar esa teoría de que son una raza superior y que vienen de allí. Entonces, esta sociedad, como les digo, Hitler no hizo parte de ella, pero es muy importante porque sienta las bases del partido y además porque digamos que sus miembros eran bastante influyentes, tenían mucho poder adquisitivo y pues de esta manera ellos aportan a la creación del partido nazi y hacen que sea posible y que sea muy grande. Es muy curioso que más o menos a partir de 1930 se acaba esta sociedad Thule y es donde empieza a brillar Adolf Hitler. Parece que tuviese mucho que ver en el final y que decidiera él llevarse el protagonismo total del partido y de todo lo que estaban haciendo y que digamos que no quería dejarse opacar por esta asociación. Hay pues personas muy interesantes allí. En la fotografía número 6 podemos ver, hablando de los símbolos, que la esvástica que le vimos a Hitler como el símbolo del partido nazi se encuentra aquí con una variación. Y pues como les decía, él no se la inventó. De hecho la esvástica tiene por lo menos en 10 culturas presencia desde hace muchos años y presencia que no tiene nada que ver con el antisemitismo ni con el nazismo. De hecho, para muchas culturas simplemente era un símbolo de buena suerte. Para otros era un símbolo de fertilidad. En muchas culturas, en culturas como la hindú, pues se utilizaba. Entonces aquí podemos ver la que hace parte de la emblemática y la simbología de la sociedad Thule y él la rescata. ¿Qué hace Adolf Hitler? Pues sí, él le da su retoque y le pone colores para su partido que la hacen resaltar y que además dan un sentido de pertenencia con Alemania. Bueno, podemos pasar entonces a la fotografía número 7. Ahí vamos a contarles un poquitico acerca de la entrada de Adolf Hitler a la Primera Guerra Mundial. Esto marca un hito diferente. Él cuando entra a la Primera Guerra Mundial dice que se arrodilló estando en el campo de batalla y le dijo a su entidad suprema que le agradecía por haber existido en esta época, que eso era lo suyo. Cuenta pues la leyenda que gente que lo conocía escuchó de su propia voz que en alguna ocasión estaba él en una trinchera y estaba con una veintena de personas y escuchó una voz que lo alertó y que le dijo: muévete, muévete de ahí, muévete. Y él caminó unos 20 pasos y apenas se movió, cayó un obús, una granada, y mató a todas las personas que estaban con él. A partir de ese día, en la vida de Hitler, hay más o menos unas 52 veces en las que se atentó contra su vida. Y de todas salió victorioso. Tal vez hay unas muy famosas, como una bomba que le ponen en una cervecería y él se va unos minutos antes y la bomba estalla y pues no pasa nada con él. El 20 de julio de 1944, que es la Operación Valquiria, donde también le ponen una bomba en un lugar donde tenía una reunión con su séquito, la bomba estalla y él resulta ileso. Dice él que desde esa primera ocasión en la que se salva, él empieza a sentir que es una persona diferente, importante, y que la providencia, así la llama él, la providencia, va a salvarlo siempre y va a propender porque él cumpla todas las metas que tiene. Las metas de él obviamente eran adueñarse absolutamente del mundo, pero es ese componente de
de él mismo pensando que es una persona completamente diferente al resto del mundo y que es un favorecido de la providencia, lo que nos pone a pensar que desde siempre estuvo el ocultismo presente en la vida de Adolf Hitler. Por eso es tan importante, digamos, que este ingreso de él en la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, incluso se gana medallas y de allí para allá se inventan una cantidad de historias de heroísmo de él como cabo, que era precisamente en esa época, pero ya vamos viendo cómo se va forjando esa personalidad y cómo va creciendo, va siendo una persona que no valía nada para el resto de la sociedad a convertirse en alguien con absolutamente todo el poder en Alemania. Vamos entonces a ver la fotografía siguiente, y aquí vamos a ver un personaje que ingresa justo después de que ya Adolfo Hitler ha tomado las riendas del partido nazi. Alguien le presenta a este señor llamado Erich Hanussen. Ese no es su nombre real, ese es el nombre más o menos artístico con el que se conoce. Este tipo trabajó en circos, era un mentalista, era prestidigitador, animador, espiritista. De hecho, llegó a montar, tenía en Praga una oficina y luego la montó en Berlín. Le tocó salir corriendo de Praga, no se sabe bien por qué, pero bueno, llegó a Berlín, se asoció con alguien y alguien le presentó a Adolf Hitler. El día que se lo presenta le dice: usted va a tener a Alemania en sus pies, usted va a hacer lo que quiera con Alemania, usted va a ser la persona más grande. A partir de ese momento, prácticamente el partido nazi lo adopta y empieza él a volverse muy famoso, empieza a ganar muchas riquezas. Todos los días tenía montado un espectáculo, tanto así que llega a tener un centro de entretenimiento del ocultismo muy grande en Berlín, y todo va muy bien hasta un día antes de que se queme el Reichstag alemán. Ese día que se quema el Reichstag alemán y que, digamos, que culpan a un comunista de haberlo hecho, todo está orquestado, obviamente, por el partido nazi, pero este señor Erich Hanussen tiene, digamos, que la providencia de contarle a la gente en una reunión que hace de espiritismo que tiene una visión y que se va a quemar prácticamente, no dice el nombre, pero dice que se va a quemar un edificio muy importante de la ciudad, que ve las llamas, que ve que es un comunista el que lo va a hacer, y así sucede. Al día siguiente eso pasa y deja en evidencia que sabe demasiado del partido nazi. Dicen que van a buscarlo y lo desaparecen. Aparece ya muerto, aparece su cadáver un mes después. Pero esta persona, digamos, que también tiene un componente muy interesante desde lo esotérico y que hace parte del partido y que estuvo detrás apoyando a Adolf Hitler en sus inicios. En la siguiente fotografía ahí lo podemos ver, digamos, en uno de sus espectáculos. Y dicen también que es una de las personas que después de que Adolf Hitler estuvo preso por un intento de golpe de Estado, antes de volver a hablar, porque le han prohibido hacer mítines y él era un orador espectacular, pero que conoce a Erich Hanussen y él le enseña mucho más acerca de las pausas, de la gesticulación exagerada, de la oratoria, y con eso lo que logra es que Adolf Hitler se vuelva un encantador de masas. Entonces también, digamos, que por ese lado del ocultismo hay algo que lo empuja y que le ayuda a Adolf Hitler, pues, digamos, a alcanzar ese pináculo de su carrera como canciller de la República Alemana, y de ahí para allá pues a volverse un todopoderoso que es el Führer, que adquiere absolutamente todos los poderes, le quita la posibilidad de existencia a cualquier otro partido que le haga oposición y se vuelve la única opción política dentro de Alemania. Vamos a ver en la foto número 8 una representación de Adolf Hitler vestido como caballero, y esto precisamente tiene que ver también con ese imaginario del caballero teutón al que él siempre hacía tal vez referencia, porque una de las características de este ocultismo y de esa ariosofía que tenían los nazis era pensar que venían de caballeros, que eran un linaje especial. Y mire, esa representación no es para nada gratuita. Ahí estaba hablando hace rato Juan Pablo Laguna de Parsifal. Pues bueno, alguien le escuchó decir a Adolf Hitler que
la manera en que él había diseñado el modo de gobernar y de hacer una nueva Alemania era inspirado en Parsifal. Por eso, pues ahí lo podemos ver como un caballero. La siguiente fotografía es la esvástica, que básicamente para el nazismo es un sol negro, que ese sol negro es el que le da la fuerza, y los colores representativos que además pues crean como una óptica muy interesante. Aquí también lo podemos ver, pues que digamos que es una simbología muy interesante. Cuando usted escucha o lee algún relato de una persona que estuvo visitando, por ejemplo, Berlín durante las Olimpiadas de 1936, se dan cuenta que absolutamente todo estaba lleno de esta simbología alemana. Hoy en día usted va a Alemania y no puede ver ninguna cosa que aluda al nazismo porque va contra la ley. Pero en esa incluso época incluso está prohibido, sí. y si uno dibuja una esvástica, por ejemplo, en un grafiti o la talla en un árbol o hace cualquier cosa por el estilo, es incluso causal de prisión, ¿no? Sí, no se puede comercializar ninguno de estos elementos que tengan esta simbología. Bueno, pues quería mostrarles lo de la esvástica, así como la siguiente fotografía, que es la insignia de las SS, la Schutzstaffel, que era, digamos, que el cuerpo de protección de Hitler más peligroso y tal vez el que más crímenes atroces cometió durante la guerra. Esto se diseñó en 1933, el señor de eso sí tiene mucho que ver con Heinrich Himmler, que ahorita hablaremos acerca de él. Estas son dos runas. ¿Qué son las runas? Son un alfabeto antiguo nórdico, ¿sí? de tribus que tienen muchísimos años, miles de años, quizás unos 1500 años antes de Cristo ya existía este alfabeto y esas tribus nórdicas lo utilizaban. ¿Qué hicieron los alemanes? Apropiarse de todo lo que era antiguo o que ellos consideran que podía servirles. Se apoderaron absolutamente de todos estos símbolos y con eso tal vez fortalecían un poco ese idealismo de la raza superior. Lo que pasa es que todo lo hicieron basados en nada, es decir, era una mentira. Y ahorita les vamos a contar un poquitico más por qué. Quería contarles una historia pequeñita con la siguiente fotografía, y es también el poder del ocultismo, algo que sucedió en 1923. Hay un intento de golpe de estado de Hitler, pero la policía actúa y son 16 personas que pertenecen en ese momento al partido que terminan muertas por los tiros de la policía, y una de ellas, que lleva el estandarte, la bandera nazi, cae y cae muerta, pero llena de sangre la bandera. Esta bandera se convierte en el estandarte que va a estar presente en los mítines y en todos los actos más importantes del nazismo, y se convierte, digamos que por contacto, en una especie de bandera bendita, y cada vez que alguna unidad militar necesitaba uno de estos estandartes, tenía que hacer contacto físico con esta bandera original, y hacía como una transmisión del poder. Y todo este tipo de simbologías que lograron los nazis, pues son inspiradas en religiones, en otras religiones y en otro tipo de creencias, pero ellos se las apropiaban. De hecho, había una sola persona que manejaba este estandarte y que lo hizo por muchísimos años, desde 1925 hasta 1944. Esa persona sobrevivió a la guerra y vivió hasta 1962. Pero es increíble que tuviesen una persona dedicada solamente a llevar esta bandera y a la que le pagaban muy bien. Seguía pues devengando un excelente sueldo, siempre lo ascendían, lo condecoraban, y lo único que hacía era llevar una bandera. Pero era el significado de llevar esa bandera lo que lograban los nazis. Hay que aclarar una cosa que me parece muy importante, y es que ellos se apropiaron de cantidad de elementos del cristianismo, por ejemplo, pero lo modificaban a su modo. Por ejemplo, para ellos no era Navidad y no era Pascua, sino que preferían celebrar los solsticios de invierno,
por ejemplo, en la Navidad trataban de arianizarlo todo, es decir, poner a Jesús, a María y a José blancos, rubios, de ojos azules, tratando de apropiarse absolutamente de todos los elementos. De hecho, algunos científicos alemanes que pertenecieron a una sociedad llamada Ahnenerbe que se creó en 1935, pues les pusieron una tarea muy, muy graciosa, y era que lograran demostrar que Jesucristo no era judío, que era ario, que era de una tribu aria. Entonces se buscaban una cantidad de cosas para poder justificarse, que uno, bueno, se queda aterrado absolutamente de todo el poder y de todo lo que se gastaron, porque se gastaron demasiado dinero buscando, digamos, este tipo de justificaciones. Veo que nos está como cogiendo el tiempo, entonces creo que vamos a hablar básicamente. La próxima fotografía es de Rudolf Hess, que era el ayudante de Hitler. Desde que él lo conoce en una cervecería se vuelve fanático de él, piensa que él es un mesías y así se lo hace saber a todo el mundo, y Hitler, digamos que en agradecimiento lo vuelve su mano derecha. Con él escribe Mein Kampf cuando está preso. Luego pues se vuelve su asistente personal, pero este señor empieza a tener unos desvaríos. Él empieza a sufrir una cantidad de distorsiones mentales, porque se empieza a llenar la cabeza de cuentos de esoteristas, de espiritistas, de astrólogos, hasta que un día en 1941 toma un avión y según él tiene una misión, y es lograr negociar una paz con el Reino Unido. En ese momento él tenía mucho miedo de que se iba a abrir el otro frente de lucha con Rusia, sin haber derrotado al Reino Unido. Entonces él dice que va a volar. Él toma el vuelo, no alcanza a encontrar el lugar donde tiene que aterrizar, el avión se estrella, él se tira en el paracaídas, y a partir de ese momento se vuelve el preso que más tiempo duró de los nazis, metido en una cárcel hasta 1987, cuando él decide quitarse la vida. Y hay algunos que tienen unas teorías acerca de esto, porque era el único preso en esa prisión de Spandau en Berlín. Pero hay mucha gente pues, que tiene muchas teorías y que dicen que lo mataron. De hecho, su hijo dice que lo asesinaron. Pero en todo caso es una persona que sufría una cantidad de problemas mentales. A él le hacen una evaluación mental durante los juicios de Nuremberg y dice que no, que él, de todas maneras él puede responder por sus actos, y bueno, termina preso. Pero es una persona que tenía demasiado amor por todo lo oculto. De hecho lo empiezan a repudiar entre sus propios compañeros. Hay un compañero que es muy famoso, que es Hermann Göring, que es el jefe de la Luftwaffe, el comandante supremo de la Fuerza Aérea, y le dice que le duele la cabeza, y este señor al otro día se le aparece en la casa con una cantidad de ollas y le dice que las tiene que llenar a diferentes niveles y a diferentes temperaturas y meter la cabeza allí para que se le quite el dolor de cabeza. A partir de ese momento él le retira como pues digamos que todo su aprecio y se vuelve un paria, y así pasa con él dentro de las SS. La siguiente fotografía también la 11 es de Hess, pero ya cuando ha hecho el vuelo, y podemos pasar rápidamente a uno de los más interesantes, que es Heinrich Himmler, que es la fotografía número 12. Este es el jefe de las SS. Absolutamente todo lo de Heinrich Himmler tiene que ver con el esoterismo. Desde muy temprana edad le gustó. De hecho es el creador de la Ahnenerbe, que es un movimiento de científicos que tenía más de 43 departamentos, que se creó el 1 de julio de 1945 y que buscaba básicamente crear una nueva religión, ¿sí? Lo que ellos buscaban era enterrar judaísmo y cristianismo, y a partir de las creencias y todo lo que ellos iban buscando arqueológicamente que pudiese apoyar la teoría de la ariosofía, pues instituir una nueva religión donde los ritos como la misa pues se cambiaran a hacer otras cosas. Por ejemplo, los nazis se casaban y no se casaban con una misa sino con un rito diferente que la emulaba, pero que pues no tenía a Dios presente por ningún lado. Entonces todo lo que ellos trataron de hacer pues sí es
formar una nueva religión. De hecho, alguna vez Adolf Hitler se encontró con pues, una persona de su séquito y le dijo, si usted piensa que esto del partido nazi se trata solo de política, o sea, no ha entendido nada, porque él pensaba todo mucho más allá. A Heinrich Himmler pues le demos la Nenerve y la búsqueda, por ejemplo, del Santo Grial. Él estuvo viajando por varias partes del mundo buscándolo. Primero puso una persona muy capacitada que había investigado durante muchos años, un escritor que estuvo detrás del Santo Grial, se escribió un libro, fue a buscarlo con su propia plata, le invirtió, se quedó sin un peso, y cuando estaba otra vez en Alemania, pues le dijeron, mire, hay alguien que le quiere pagar mucho dinero para que usted escriba un libro. Y cuando él se fue a entrevistar era Heinrich Himmler, que le dijo, venga, no, usted va a ser oficial de las SS y le vamos a dar todo el dinero que necesite y necesito que me encuentre el Santo Grial. Él lo estuvo buscando incansablemente, fue a muchas partes del mundo, estuvo en Islandia, estuvo buscando por toda Europa y no lo encontró, se le acabó el tiempo, y lo peor, se dieron cuenta que él no era ario, él era descendiente de judíos y que además era homosexual, y pues él decidió perderse, se fue a una montaña y tomó un viejo rito cátaro, digamos que de su investigación de la búsqueda del Grial sacó también ese rito y lo encontraron muerto. Luego Heinrich Himmler sigue buscando el Santo Grial, porque lo que le daba la posibilidad del Santo Grial era que si lo encontraba y bebía de él, era básicamente, le iba a calmar el hambre, lo iba a curar y era la vida eterna. El Santo Grial era la copa con la que Cristo hizo la última cena, algo que vimos en una de las películas de Indiana Jones, por ejemplo. Ahí vimos Cazadores del Arca Perdida y vimos La Última Cruzada, que precisamente se trata de la búsqueda del Santo Grial, que pues a uno le parece que era una película muy entretenida porque tiene mucho de cierto. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a ver la foto número 18, para que saltemos allí, vamos a ver que en la foto número 18 está Heinrich Himmler en una visita que hizo a España, precisamente a Barcelona, y a un monasterio muy famoso que se llama Montserrat, que además tiene una energía. Nosotros estuvimos visitándolo con Brandy, y tiene una energía, una cosa muy especial, es además muy bonito. Allí vemos a Heinrich Himmler haciendo una visita, y en la foto número 19 lo vemos hablando con el único monje que había allí que hablaba alemán, Andrew Ripoll. Él le dice que necesita ver documentos que a él le han dicho que el Santo Grial puede estar allí, se entrevista con él, pero el monje le dice que no puede ayudarlo, que no tiene idea de qué está hablando él, que allí no hay nada. Y resulta que Himmler ha llegado a Montserrat porque ha escuchado algunos cantos antiguos, cantos de la Edad Media que han sobrevivido hasta nuestros días, que le dan esa pista. Entonces él va a buscar el Santo Grial allí. Pero así como se buscó este Santo Grial, y recorriendo muchas partes del mundo, pues podemos ver, digamos, la foto número 18, para que veamos allí Montserrat, que además es un sitio que, bueno, reviste una energía muy bonita, muy chévere. Tal vez le habían dicho a Himmler que en el monasterio de Montségur, que queda en Francia, estaba el Grial, pero ahí se estuvo buscando durante mucho tiempo y no lo encontraron. Entonces él asumió que podía estar allí en España, en Montserrat. En España se buscaron muchas otras reliquias como la Piedra del Destino, la estuvieron buscando también en España. Vinieron hasta Sudamérica los nazis y estuvieron buscando reliquias como el bastón de mando, que dicen que encontraron en Argentina, pero no los nazis, alguien se les adelantó y digamos que tomó esa reliquia. Estuvieron buscando en Centroamérica unas calaveras de cristal, sí, de la diosa de la muerte, que las tomaron, las descubrieron en 1927 y las trajeron a Brasil. Ellos estuvieron organizando planes para llevarse también esas calaveras de cristal. Y así como eso, pues una cantidad de elementos de poder que les darían la ventaja en caso de tenerlas en combate. Por ejemplo, pues todos vimos Cazadores del Arca Perdida, y entonces esa arca de la alianza era un arma muy importante de los hebreos.
y estuvieron buscándola. De hecho, sacaron a un personaje, a un sacerdote de Auschwitz. Le dijeron que le perdonaban la vida a él y a toda su familia si los ayudaba a manipular el arca cuando la encontraran. Él aceptó, lo sacaron de allí igual que a toda su familia, y estuvieron buscando el arca, pero pues, nunca la encontraron. Había cantidad de pistas falsas, pero era una de las apuestas más grandes a las que se replegaron los nazis, sobre todo al final de la guerra, cuando ya la habían perdido y que necesitaban armas espectaculares para poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta era una de las armas que según la Biblia les había permitido sobrevivir a los judíos, porque cada vez que se enfrentaban a alguien y la utilizaban, pues los enemigos morían. Digamos que todos estos elementos de poder pues, trataron de apropiarse de ellos. Y les había hablado al principio la historia de la lanza de Longino. ¿Se acuerdan? Pues en 1938, ya cuando Hitler anexa a Austria, al Imperio Alemán, de ese momento de los nazis, pues lo que hace es que lo primero que hace es que a los 2 días que el ejército alemán se toma Viena, se va al museo donde había visto la lanza de Longino, la toma, toma posesión de ella y la manda al corazón espiritual de la Alemania nazi, ¿sí? Que era donde se hacían, la ciudad donde se hacían todos los mítines y donde se reunían absolutamente los nazis. Nuremberg, que fue finalmente donde fueron los juicios. Allí la meten esta lanza la meten en un búnker, en un lugar especial con algunas otras reliquias que habían encontrado allí en ese museo, y allí permanece hasta 1944, cuando un teniente del ejército americano que había nacido en Alemania y que le tocó migrar en 1933 por los nazis, pues decide empezar a hacer unas entrevistas e investigar, y da con el paradero de la lanza de Longino. Pues el general Patton estaba muy al tanto de la lanza, creía en ella porque era un cristiano, y pues puso todo de su parte para enviar un operativo a que la recuperaran. Dice que la recuperaron, sí, en 1944, que el general se la quería quedar, pero pues tuvo un accidente y falleció, y la lanza volvió a su lugar original, al museo, al palacio allí en Viena. Son historias muy interesantes acerca de todos estos elementos de poder de los cuales los nazis se quisieron apropiar. Ahí está la pregunta interesante, es si lo querían hacer precisamente para utilizar el poder de estas reliquias, o si básicamente lo que querían era destruirlas para destruir los símbolos, por ejemplo, de los judíos o del cristianismo, en el caso de la lanza, por ejemplo, de Longino. Muy bien, Andrés, creo que con esto tenemos un marco básico que nos va a permitir en las próximas horas empezar a hablar no solamente de todos estos fenómenos esotéricos que surgieron a través de la historia alrededor de los nazis y de lo que buscaban y de lo que querían, sino que además nos va a permitir conocer algunos datos tal vez un poco más curiosos, como por ejemplo esos inventos que llegaron a desarrollar durante la época de la Segunda Guerra Mundial y que estaban incluso adelantados no solamente a su tiempo, sino incluso a nuestro tiempo. Pues de todo eso vamos a hablar durante esta noche de Cartel Paranormal en la Mega. Hoy hablamos de los nazis. Si ustedes quieren participar, lo pueden hacer ya mismo a través de Twitter con numeral Cartel Nazi. De esa forma se pueden conectar con nosotros. Andrés, si la gente quiere saber un poquitico más, porque sabemos que a través de tus redes sociales siempre publicas pues algunas cosas, imágenes, algunos datos. La gente, bueno, ¿cómo puede seguir a Andrés Marroquín? En Instagram estoy como Andrés Marroquín, así como suena, con doble R en Instagram. En Facebook también me pueden encontrar como Andrés Marroquín. La carita que tengo allí en este momento es la de Dalí con un tapabocas. Y estoy en Twitter como @marroquindj, con K. Ahí en Twitter solamente es la única que utilizo, la K, marroquindj. Pues vamos a hacer algunas conferencias más adelante acerca de este tema, puntualizando más en algunos de estos elementos de poder.
Bueno, perfecto. Pues Andrés, muchas gracias por acompañarnos esta noche de cartel y bueno, esperamos poder tener luego profundizando un poquitico más acerca de estos temas. Gracias. Es un placer. Son las 9 de la noche, 52 minutos, y es tiempo de hacer una pausa muy corta, pero en un momento vamos a regresar con más del Cartel Paranormal aquí en La Mega. Hoy hablamos de los nazis. Si se quieren conectar con nosotros, ya saben, numeral Cartel Nazi, ahí nos van a encontrar. Tenemos un invitado más que tiene muchísimo acerca del tema esotérico, eso será en la próxima hora, en la última hora del programa, pero además, dentro de un rato vamos a hablar de esos inventos nazis que nos dejan definitivamente un poquitico aterrados porque uno no podría pensar que en esa época los científicos nazis pudieran estar tan adelantados. De eso hablamos cuando regresemos aquí al Cartel Paranormal de La Mega. El Cartel Paranormal de La Mega. Este viernes 13 de noviembre tienes una misión con Alex Rider en Amazon Prime Video. Sí, este viernes 13 de noviembre una misión con Alex Rider, Amazon Prime Video. Y con Alex Rider vamos a irnos con una pequeña creepypasta antes de irnos a una pausa en el Cartel Paranormal. Macumba es una palabra de origen africano que se utiliza para designar un tipo especial de brujería que mezcla el candomblé y los rituales bantúes y que es muy utilizada entre los nativos de Brasil y, en algunos casos, llega hasta algunas de las regiones de Venezuela y Argentina. La macumba se divide a su vez en pajelanza, practicada en Brasil en la región del Amazonas, cantimbó, practicada al norte de Brasil y con las zonas fronterizas de Venezuela y Colombia, toré, practicado en el estado de Alagoas, en Brasil. No se ha llegado a un acuerdo sobre el significado del término. Sin embargo, hay quienes aseguran que se relaciona con un dios africano de cierta importancia en aquella región, mientras hay quienes aseguran que la macumba hace referencia a un instrumento musical, específicamente el tambor africano. Por último, están los que la definen simplemente como un tipo especial de magia y los más la identifican simplemente como un tipo de magia negra dentro de la santería. Como se mencionó en un principio, la macumba tiene raíces africanas. Con la llegada de los esclavos africanos al sur de Latinoamérica, cerca de 3 millones, durante el periodo de la conquista y la colonización de Brasil, alrededor de 1500 se importaron varias de las creencias y costumbres que pronto se mezclaron con las costumbres y creencias propios de los nativos de dicha región. Además de mezclarse con el naciente catolicismo, llevado también por los evangelizadores, toda mezcla dio como resultado este tipo de prácticas mágicas que más tarde sería identificada como macumba. Al igual que en otras regiones de América, el proceso de evangelización y de introducción de una nueva religión requirió que los antiguos dioses fueran absorbidos por los nuevos. En el México prehispánico, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es un claro ejemplo de esto. En Brasil, por su parte, la diosa del mar y de las aguas fue identificada con la Virgen de la Inmaculada Concepción. El dios de la casa fue identificado con San Jorge y su dios Oxalá fue identificado como Jesucristo. Entre los elementos africanos que se encuentran comúnmente en los rituales macumba, podemos mencionar un espacio ceremonial exterior, velas, flores y cigarrillos, animales que son sacrificados. Durante la ceremonia macumba, el santero, macumbero o brujo entra en trance y se dice que entra en contacto con espíritus de santos a los que les realizan las peticiones. Desde luego, la adoración a los santos es una parte importante de todos estos rituales. Este artículo de cosasquenuncaexistieron.com llega a elcartel@lamega.com.co. Envíe sus historias, artículos y demás, por increíbles que parezcan, al cartel de La Mega, Cartel Paranormal. Interrumpimos esta transmisión para informarles que en Inglaterra se ha detectado la desaparición de importantes funcionarios privados. Nadie sabe quién está detrás de todo esto y están reclutando a adolescentes como agentes secretos.
Alex Rider te espera este viernes 13 de noviembre con su nueva serie en Amazon Prime Video. ¿Se lo van a perder? No. Alex Rider este viernes 13 de noviembre, su nueva serie en Amazon Prime Video. Interrumpimos esta transmisión para informarles que en Inglaterra se ha detectado la desaparición de importantes funcionarios privados. Nadie sabe quién está detrás, pero la agencia de investigación MI6 está reclutando adolescentes como agentes secretos. Si quieres unirte, Alex Rider te espera este viernes 13 de noviembre con su nueva serie en Amazon Prime Video. Enseguida regresa el cartel paranormal de la Mega. ¿Te diste cuenta que hay cosas más importantes que... Es tiempo de vibrar con Movistar Prepago y el Stereo Picnic. Te vas a sentir como si estuvieras en el Movistar Arena. Activa ya paquetes prepago Movistar porque todos están premiados. Además, podrás vivir una experiencia VIP en el Stereo Picnic Online 2020 y un Meet and Greet. Marca *611 numeral o en movistar.co. Nadie te da más.